Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 16, primer encuentro. Force le dio un ligero golpecito en la cabeza a Axio. El señor Edward adelantó las libras de oro para tu poción de sheriff. Deja de pensar en estafarlo. Se giró hacia Edward y le dedicó una reverencia en señal de disculpa. Señor Edward, le pido disculpas en nombre de Xio. No pasa nada. Al fin y al cabo, no perdí nada. Además, cuando sea lo suficientemente fuerte, tal vez me plantee seguir el plan de Xio, dijo Edward con naturalidad. Luego, sacó una daga de 3 hojas y se la devolvió. Toma, esta es tuya. Xio lo recuperó y luego preguntó con curiosidad, comillas, ¿no has tomado ya algún tipo de poción y adquirido habilidades de Beyonder? ¿Por qué sigues necesitando comprar fórmulas? Son para unos amigos míos. Si no, ¿por qué compraría tantos a la vez? Force y Xio comprendieron de repente, esa explicación tenía mucho más sentido. En poco tiempo, Edward obtuvo la fórmula de la poción del aprendiz junto con algunos ingredientes auxiliares. Tras acordar regresar en 2 días por los ingredientes principales, se despidió de ellos. Solo después de que él se marchó, Force dejó escapar un largo suspiro de alivio. Se dejó caer en el sofá, exhausta. Ah, estoy tan cansada, este sofá es demasiado duro. Echo mucho de menos el anterior. En ese preciso instante, la expresión de Xio se tornó seria. Force, no te crees en serio todo lo que acaba de decir ese tipo, ¿verdad? ¿Tú fuiste quien? Force se quedó atónito al principio, y luego jadeó de repente. Espera, ¿estabas fingiendo hace un momento? Xio la miró con profunda decepción. Te lo he dicho muchas veces, el mundo de los Beyonders es peligroso. Cuanto más confíes en la gente, peor será tu final. Pero, ¿qué podría querer de nosotros dos? ¿Mi hábito diario de escribir 100 palabras o tu estatura de 1,5 metros? Comillas, esperar. Force se incorporó de repente, alarmado. Comillas, ¿nos hemos mudado para nada? Comillas, mi dinero del depósito. Posada económica, municipio de Cherwood. Edward estaba sentado en la cama, dudando mientras sostenía la grulla de papel entre sus manos. Si escribo directamente sobre él, ¿no sería demasiado obvio? No tengo ninguna razón para saber de esto en primer lugar. Recordó que en la novela original, después de que el doctor recibiera la grulla de papel, pudo encontrarse con él en un sueño. Comillas, tal vez debería intentarlo yo también. Tras colocar la grulla de papel sobre la almohada, Edward se tumbó e intentó dormir. Por desgracia, sin un encantamiento para soñar, cuanto más lo intentaba, más se despertaba. Al final, tuvo que tomar un sorbo de poción para dormir sin sueños antes de poder conciliar el sueño. Su último pensamiento antes de perder el conocimiento fue, me preguntó, ¿la poción para dormir sin sueños realmente me hará no soñar? La oscuridad infinita se desvaneció lentamente, y Edward se encontró de pie en una llanura desolada. El suelo bajo sus pies era de piedra negra como la noche, completamente desprovisto de hierba o vegetación. En el centro de este páramo se alzaba una aguja negra, imponente y amenazadora. Enroscada a su alrededor se encontraba una enorme serpiente blanco-plateada, una criatura tan grande que su cuerpo se enroscaba alrededor de la torre varias veces. La serpiente no tenía escamas físicas, solo una intrincada serie de patrones y símbolos grabados en su cuerpo. Estas marcas se entrelazaban para formar una serie de ruedas giratorias, y alrededor de cada rueda había sigilos únicos y desconocidos. Así que esta es la serpiente de Mercurio. Edward se dio cuenta rápidamente de algo. A diferencia del médico de la historia original, que había estado en un estado de trance onírico, su propia conciencia estaba completamente lúcida. Comillas, ¿es este el trato especial que Bill Auceptin me está dando? Alzó la cabeza, contemplando la imponente aguja negra. ¿Qué debo decir cuando entre? ¿Debería preguntar directamente qué camino elegir? En ese instante, la serpiente blanco-plateada se movió repentinamente. Se enroscó formando una espiral más cerrada, y sus ojos rojo rubí se clavaron en Edward con una mirada desprovista de emoción. Entonces, con una voz que no era ni masculina ni femenina, habló. Disculpas, no puedo ayudarte a tomar una decisión. Quizás, deberías preguntarle a otra persona. Comillas, ¿preguntar a quién? Grieta. El sueño se hizo añicos. Edward despertó en su cama, con la luz de la mañana filtrándose por la ventana. Piérdanse, entidades crípticas que escupen acertijos.
murmuró mientras se frotaba las sienes, con la mirada perdida en la grulla de papel. Entonces, casi inconscientemente, murmuró. Comillas, ¿a quién se supone que debo preguntar? 2 días después. Edward consiguió con éxito el último ingrediente principal para la poción del aprendiz. Mientras tanto, el vizconde Glaint le había ayudado a alquilar una pequeña villa en las afueras del distrito de la Emperatriz. Debido a su ubicación apartada, el precio era relativamente más económico. Además, las casas de los alrededores estaban desocupadas, lo que la convertía en una opción bastante discreta. Aunque se la denominaba una villa pequeña, eso solo era cierto en comparación con las verdaderas mansiones. La casa en sí tenía 2 plantas, con una superficie total de más de 200 metros cuadrados, y si se incluía el jardín, la superficie total se acercaba a los 400 metros cuadrados. Sin duda alguna, se trataba de una residencia lujosa. El alquiler semanal era de 3 libras de oro, lo que significa que el alquiler anual ascendía a 162 libras de oro. Para una persona común y corriente, esa sería una suma astronómica. Pero para Edward, que acababa de gastar 2000 libras de oro, apenas tuvo importancia. De pie dentro de la espaciosa y vacía casa, Edward respiró hondo. Comillas, ¿de verdad estoy a punto de empezar a vivir la vida desvergonzada de una dama rica que solo come, duerme y gasta dinero? No, Edward, tú eres alguien que puede viajar entre 2 mundos. ¿Cómo pudo permitirse caer en la complacencia? Comillas, necesito ganar dinero, necesito ser independiente. Justo en ese momento, Susie entró trotando en la villa, meneando su cola esponjosa. Llevaba una bolsita de tela en la boca y la dejó en el suelo. Entonces, haciendo vibrar el aire a su alrededor, habló. Hay 1000 libras de oro dentro. Audrey me pidió que te las entregara. Edward forcejeó durante 3 segundos. Entonces, se dio por vencido. Bien, si tengo que ser descarada, que así sea. Mientras él se resignaba a su destino, Susie continuó. Audrey también dijo que su casa ya está a salvo. Pueden ir a visitarla cuando quieran, utilizando el método que solo ustedes dos conocen. Entendido. Gracias, Susie. Satisfecha, Susie cogió un trozo de carne de pollo seca y se alejó trotando alegremente. Mientras tanto, Edward comprendió el mensaje de Audrey con total claridad. El método que solo ellos conocían era la aparición. Al enviar este mensaje específicamente a través de Susie, Audrey estaba dejando una cosa clara. Tenía algo importante que comentar. Crepitar. La figura de Edward se retorció y deformó antes de aparecer en la nueva habitación de Audrey. Audrey estaba sentada erguida en el sofá, claramente había esperado un buen rato. Hoy llevaba un vestido azul claro relativamente sencillo y un sombrero suave con una cinta atada alrededor de su rubio cuello, lo que le daba un aspecto bastante adorable. Comillas, estás aquí. Sacó con entusiasmo las 3 páginas del diario del emperador Roselle, con sus ojos verde esmeralda brillando. Comillas, date prisa y echa un vistazo a lo que dicen estas páginas. La próxima vez que te visite, debo aprender este idioma. Para entonces, ni siquiera el gran loco tendría ventaja alguna sobre ella. Lo siento, Zhou Mingrui. Edward no olvidó lanzar un encantamiento repelente de mugles alrededor de la habitación antes de hojear rápidamente las páginas del diario. El 3 de noviembre, Matilda tiene 3 meses de embarazo. El 8 de noviembre, el arzobispo Van Steen vino a pedirme ayuda. 9 de noviembre, así que hay tales secretos ocultos dentro de las vías de la secuencia. El 9 de abril, la Iglesia del Sol Eterno Ardiente, la Iglesia del Señor de las Tormentas y la Iglesia del Conocimiento y la Sabiduría mantienen una relación hostil, en constante conflicto. Mientras tanto, la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna y la Iglesia del Dios del Combate del Imperio Zaisak también son enemigas irreconciliables. El 13 de abril asistí a aquella antigua reunión. Edward reconoció estas páginas del diario de la novela original. Reflexionó un momento antes de explicar, estas 3 páginas deberían ser registros de 2 periodos diferentes. Las 2 primeras páginas mencionan la vida cotidiana de Roselle, pero también hay una información importante, una vez que alguien llega a la secuencia 5, puede cambiar a 1 o 2 rutas de secuencia correspondientes. Por ejemplo, la ruta del insomnio y la ruta del coleccionista de cadáveres, la ruta del perseguidor del misterio y la ruta del Savant. Audrey se quedó impactada. Comillas, se puede cambiar de camino. Esto contradecía el conocimiento común que había aprendido previamente. Pero el diario también dice que solo es posible en caminos específicos. Y si tomas la poción equivocada, incluso si sobrevives, en el mejor de los casos terminarás medio loco y nunca podrás avanzar más.
Edward sacó la última página. Esta página menciona las relaciones hostiles entre las principales iglesias, la Iglesia del Sol Eterno Ardiente, la Iglesia del Señor de las Tormentas y la Iglesia del Conocimiento y la Sabiduría se desprecian mutuamente, mientras que la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna y la Iglesia del Dios del Combate son enemigas declaradas. Comillas, ¿por qué es eso? Ni idea, respondió Edward encogiéndose de hombros. Y luego está la nota de Roselle sobre su asistencia a una antigua reunión. Los asistentes eran todos figuras legendarias, y además, en esa reunión había un objeto a la altura de un dios. Pero no estoy seguro de que contarte más suponga algún peligro. Con saber esto debería ser suficiente. Comillas, Dios mío, ¿qué fue esa reunión? Audrey se tapó la boca con asombro, preguntándose ya si el club de tarot podría algún día alcanzar ese nivel. No lo dice. Esa es toda la información útil. Edward reflexionó un momento. Ya fueran los conflictos de la iglesia o la antigua reunión, su recuerdo de estos acontecimientos era incompleto, lo que significaba que se trataba de detalles tan peligrosos que simplemente conocerlos podía ser arriesgado. Audrey suspiró con decepción, apoyando la barbilla en la mano. Uf, es como si hubiera aprendido algo, pero al mismo tiempo, no sé nada. Bueno, solo son 3 páginas. Es cierto, recuperó rápidamente su semblante animado. Edward, ¿ya has decidido qué camino seguir? Todavía no, el problema es que no sé qué criterios debo usar para elegir. Edward bromeó, quizás simplemente eche suertes. En cierto modo, sería como dejar que una deidad decida por mí. Audrey se puso seria de inmediato. O podría ser un dios maligno que te está engañando. Si de verdad quieres una elección divina, deberías buscar un dios grande y justo, como la diosa de la noche eterna. Y el loco, añadió en silencio para sí misma. En ese momento, Edward tuvo una revelación. Comillas, tienes razón, puedo pedirle guía a un dios. Comillas, ¿de verdad vas a la iglesia de la noche eterna? No, tengo una mejor opción. Sonrió, tenía una fuerte sospecha sobre quién era ese alguien más al que se refería la serpiente de Mercurio. Comillas, me voy a Tingen City. Domingo por la tarde. Klein no se dirigió directamente a la compañía de seguridad Blackthorn. En cambio, planeaba pasar 2 horas en el club de adivinación. Sentía que estaba a punto de digerir por completo la poción del vidente. En las últimas semanas, su reputación en el mundo de la adivinación había ido en aumento. A veces, recibía a más de una docena de clientes en una sola tarde, y a pesar de ir solo 2 veces por semana, sus ingresos seguían siendo bastante buenos. Ah, pero me arrepiento de haber hablado demasiado alto al principio, suspiró Klein para sí mismo. Construí una reputación demasiado perfecta, y ahora no puedo subir mis honorarios de adivinación cuando quiera. Justo después de despedir a Elizabeth, que parecía estar atormentada por un fantasma, Klein se disponía a marcharse a Blackthorn cuando la recepcionista del club, la elegante Angélica, llamó a su puerta. Señor Moretti, otro cliente ha solicitado una lectura de adivinación. Klein recogió su sombrero de copa de seda. Disculpen, pero tengo asuntos urgentes que atender. Quizás en otra ocasión. Este cliente parece bastante generoso. Klein soltó una risita. Sabes que no le doy mucha importancia al dinero. De lo contrario, no habría puesto precios tan bajos. Por favor, transmíteles mis disculpas. Angélica sacó un billete. Me dieron una propina de 1 libra de oro. Hizo hincapié deliberadamente en las palabras 1 libra de oro. Tos, tos. Klein volvió a dejar su sombrero en silencio. Con una sonrisa cálida y profesional, dijo. Comillas, ¿qué habitación prefiere el cliente? Capítulo 17, primer acto. Ya está aquí. Quien entró en la sala de adivinación era un muchacho vestido con una gabardina gris y una camisa blanca, con un sombrero de copa de seda negra. Aunque era un poco más alto que Klein, su rostro aún conservaba un rastro de inocencia juvenil. Sin embargo, había una madurez inexplicable en sus ojos. Edward se quitó el sombrero e hizo una leve reverencia. Buenos días, señor Moretti. Soy un viajero de Backlund y hace tiempo que he oído hablar de su excelente reputación. Klein bromeó, no sabía que mi nombre había llegado hasta Backlund. Señorita Angélica, ¿podría traerme una taza de? Eduardo. Muy bien, por favor, tráigale al señor Edward una taza de café fermo. Klein le indicó a Edward que se sentara. Es un café de alta calidad del Valle de Paz, amargo y refrescante. No sé si le gustará. Me da igual. Para ser sincero, conozco a otro Edward en el club de adivinación. Él también es adivino. Cuando Klein golpeó 2 veces sus dientes izquierdos,
Su visión espiritual se activó. Observó que el aura de Edward era completamente blanca, lo que indicaba que gozaba de excelente salud y no había atraído ninguna energía maligna. Entonces, señor Edward, ¿qué tipo de adivinación le gustaría? Sobre su carrera, sobre el amor. Edward se acarició la barbilla pensativo. Supongo que entraría dentro de la categoría de carrera profesional, ya que esta decisión determina directamente el rumbo de mi futuro. Comillas, ¿y qué método de adivinación prefieres? ¿Astrología, bola de cristal o tarot? Soy bastante hábil en todos ellos. Edward señaló el colgante de cristal amarillo que Klein ya llevaba metido en la manga izquierda. Usemos eso. Klein no puso objeciones. De acuerdo. ¿Qué es exactamente lo que quieres que adivine? Bueno, comenzó Edward, hace algún tiempo, rescaté accidentalmente a un individuo misterioso y herido. Tras recuperarse, esta persona me dijo que, como muestra de gratitud, podía guiarme al mundo místico y convertirme en un Beyonder. Klein se tensó al instante. Comillas, ¿les creíste? No tuve más remedio que creerlo, al fin y al cabo, demostraron ciertas habilidades que simplemente no podía comprender. ¿Puedo continuar? Por favor, continúe. Esta persona también me dijo que los distintos tipos de Beyonder poseen diferentes habilidades, al igual que los chefs y los herreros tienen sus propias especialidades. Sin embargo, solo puedo elegir un camino, y una vez que lo haga, no podré cambiarlo jamás. Me dieron estas opciones: cazador, abogado, guerrero, vidente y aprendiz. Edward colocó sobre la mesa varios trozos de papel con los nombres de los caminos escritos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había sacado un trozo extra, uno que le había dado el señor A, en el que figuraba la fórmula del suplicante secreto. Este no cuenta. Aunque Edward guardó rápidamente el papelito, Klein ya había visto su contenido. ¿Suplicante secreto? Las alarmas resonaron en su mente. Según los registros de la Iglesia de la Noche Eterna, este era el camino exclusivo de la supuesta organización herética, la Orden Aurora. La mayoría de la gente que transitaba por este camino estaba loca. ¿Debo informar de esto al capitán? Klein reprimió su impulso de actuar precipitadamente y, en cambio, preguntó, comillas, ¿esta persona dijo algo sobre la necesidad de unirse a una organización o realizar algún tipo de ritual? No, solo me instó a tomar una decisión cuanto antes. ¿No le gusta deber favores? Suspiró Edward. Sinceramente, hubiera preferido que me hubiera dado una sola opción, así no tendría que angustiarme tanto. Pero en vez de eso, me dio 6 y recalcó repetidamente lo importante que era la decisión. Llevo 3 días y 3 noches dándole vueltas. Dicho esto, Edward sacó un billete de 10 libras y lo puso sobre la mesa. Esto es para la consulta de adivinación. Si no es suficiente, puedo añadir más. Klein sintió de repente que se le secaba la garganta. Cogió su café y dio un pequeño sorbo antes de responder. Comillas, ¿entonces quieres que adivine cuál debes elegir? Exactamente. Klein se frotó las sienes, dudó un momento antes de suspirar finalmente. Señor Edward, de verdad quiero ayudarle, pero al realizar una adivinación, necesito formular la pregunta de la manera más clara y sencilla posible. Además, no puedo usar una pregunta para buscar un resultado desconocido. Por ejemplo, si intentara adivinar qué profesión es la más adecuada para Edward, no obtendría ningún resultado. Edward cogió uno de los trozos de papel y sonrió. Eso es fácil. Simplemente tomas un papelito a la vez y usas afirmaciones para cada adivinación. Por ejemplo, Edward es apto para el camino del aprendiz. Klein se quedó momentáneamente atónito. Comillas, espera, ¿puedo hacer eso? Comillas, ¿por qué no? Supongo que es un enfoque diferente. Se siente como explotar un fallo. Quiero decir, es un método creativo. De acuerdo, vamos a intentarlo. Klein sostenía la cadena de plata en su mano izquierda y dejaba que el colgante de cristal amarillo pendiera justo encima del trozo de papel con la etiqueta Hunter. Flotaba ligeramente por encima de la superficie. Entonces, entrecerró los ojos y repitió en silencio para sí mismo. Que Edward elija el camino de Hunter es la decisión correcta. Que Edward elija el camino de Hunter es la decisión correcta. Que Edward elija el camino de Hunter es la decisión correcta. Edward observó con gran interés el cristal amarillo mientras comenzaba a girar lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj. Giró cada vez más rápido hasta que se convirtió en una mancha borrosa. Pensilvania. Klein agarró el cristal bruscamente, con el rostro lleno de asombro. La reacción fue tan intensa. Si Edward bebiera la poción de cazador, probablemente perdería el control en el acto. Señor Moretti, ¿qué significa esto? Preguntó Edward, aunque ya tenía una vaga idea.
No tienes el perfil adecuado para el programa de Hunter. Klein movió el cristal amarillo sobre el trozo de papel etiquetado como abogado y comenzó otra adivinación. Que Edward elija la carrera de abogado es la decisión correcta. Que Edward elija la carrera de abogado es la decisión correcta. Tras repetir la frase 7 veces, el cristal amarillo volvió a girar en sentido contrario a las agujas del reloj a una velocidad alarmante. Esta también es un no. Continuó el proceso con guerrero, vidente y aprendiz, pero en cada ocasión, los resultados fueron exactamente los mismos. Este no, este tampoco, este tampoco está bien. La sonrisa en el rostro de Edward se desvaneció gradualmente, y la duda se apoderó de su corazón. ¿Es que simplemente no soy apto para convertirme en un Beyonder, o es que simplemente elegí el camino equivocado? Klein, sin embargo, se había calmado. Tras haber experimentado numerosos sucesos sobrenaturales, instintivamente sintió que algo andaba mal. Se frotó las sienes suavemente. ¿Alguien interfirió con la adivinación? ¿Fue la persona que le dio a Edward la fórmula de la poción? ¿Pero por qué? ¿Cuál es su objetivo? De repente, se le ocurrió una idea y se volvió hacia Edward. Comillas, me deja probar el papel que guardó antes. Comillas, este. Edward sacó la fórmula del suplicante secreto. Esta definitivamente no es adecuada. He oído que la gente que sigue este camino está toda loca. Antes de que pudiera terminar, el cristal amarillo, suspendido sobre la fórmula, comenzó a girar en el sentido de las agujas del reloj. Comillas, algo anda mal. Edward comprendió de inmediato, alguien estaba manipulando los resultados de la adivinación. El culpable era obvio. Si no era el propio señor A, entonces era alguien relacionado con él. De hecho, ahora sospechaba que su revelación accidental de la fórmula del suplicante secreto tampoco había sido una coincidencia. Pero, ¿cómo sabían que usaría la adivinación para elegir un camino? En ese momento, Klein sonrió levemente. Entiendo lo que está pasando. Por favor, espere aquí un momento, necesito ir al baño. Finalmente alcanzará la iluminación en su reino divino, por encima de la niebla gris. Precisamente por eso Edward lo había buscado. Si Klein se negaba obstinadamente a ir, Edward planeaba bombardearlo con libras de oro, insistiendo en que realizara la adivinación repetidamente hasta que tuviera que adentrarse en la niebla gris. Pero ahora, podría ahorrarse una suma considerable. Aún así, Edward mantuvo una expresión amable y preguntó con aparente preocupación, «Señor Moretti, he oído que suele ir al baño cuando practica la adivinación. ¿Padece usted alguna afección médica? Conozco a un médico mayor que se especializa en problemas de salud masculina». Klein tropezó a mitad de paso y, apretando los dientes, exclamó, «Comillas, no hace falta, estoy perfectamente sano». Edward no pudo evitar soltar una risita. Burlarse del futuro señor de los misterios era, sin duda, bastante divertido. Por otro lado, Klein entró en el baño, cerró la puerta con llave y dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj dentro de su muro espiritual, ascendiendo por encima de la niebla gris. Dentro del vasto y antiguo Palacio del Silencio, recogió el colgante de cristal amarillo y escribió una declaración de adivinación en el pergamino revelado. Realizar una adivinación para el señor Edward me perjudicará. Dejó la pluma, desató el péndulo espiritual de su muñeca y lo sostuvo firmemente en su mano izquierda, dejando que el cristal amarillo colgara justo encima del pergamino. Realizar una adivinación para el señor Edward me perjudicará. Realizar una adivinación para el señor Edward me perjudicará. Tras repetir la frase 7 veces, el cristal amarillo comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Klein arqueó una ceja. No solo es inofensivo, sino que además es beneficioso. Ah, claro, me dio libras de oro. Tranquilizado, procedió con la verdadera adivinación. Él escribió. Que Edward haya elegido la ruta de Hunter es la decisión correcta. Tras repetir la frase 7 veces, su mirada se intensificó, pero el péndulo permaneció completamente inmóvil. ¿Una adivinación fallida? No, esto probablemente significa que no hay una respuesta definitiva correcta o incorrecta sobre la elección de Edward del camino del cazador. Esto tiene sentido. Luego hizo la prueba. Que Edward haya elegido la carrera de abogado es la decisión correcta. El péndulo giró ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que indicaba que la profesión de abogado no era la adecuada para Edward. A continuación, probó la ruta del vidente. Sin movimiento. En la senda del aprendiz, el péndulo giró ligeramente en el sentido de las agujas del reloj, lo que sugiere cierto grado de compatibilidad. Finalmente, Klein colocó el cristal amarillo sobre el pergamino con las palabras.
Que Edward elija el camino del suplicante secreto es la decisión correcta. En el momento en que comenzó la adivinación, el péndulo giró en sentido contrario a las agujas del reloj a una velocidad asombrosa. Incluso más rápido que cuando había probado los otros caminos en el exterior. Comillas tal como lo sospechaba. Capítulo 18, Responsabilidad. Dentro de la sala de Ágata Roja. Edward terminó su taza de café justo cuando Klein finalmente regresó. Disculpen, debí haber comido algo en mal estado ayer, siento haberles hecho esperar. Klein volvió a sentarse, con una sonrisa confiada en el rostro. Pero mientras estaba en el baño, realicé otra adivinación. Si confías en mi juicio. Dio un golpecito con el dedo en la hoja de aprendiz. Este camino podría ser más adecuado para ti. Comillas confío en ti. Edward respondió con firmeza y sin dudarlo. Klein se quedó momentáneamente atónito. ¿Acaso no demostraste una gran ansiedad al tomar decisiones? Había preparado toda una lista de justificaciones, esperando que Edward se mostrara reacio e indeciso. ¿Pero ahora el tipo lo aceptó al instante? Oh, señor Moretti, le agradezco de corazón. Edward se puso de pie y estrechó la mano de Klein en señal de gratitud. De lo contrario, podría haber estado dándole vueltas al asunto durante otros 10 días o medio mes, para luego acabar eligiendo un camino totalmente inadecuado para mí. Luego, sacó un billete de 10 libras y se lo entregó, una pequeña muestra de agradecimiento. Eres demasiado amable. Klein no estaba acostumbrado a tal nivel de entusiasmo, pero rápidamente se dejó llevar por la alegría de ganar otras 10 libras. Ser adivino era sin duda una profesión muy rentable. Edward se puso el sombrero, dio un paso atrás y saludó cortésmente, preparándose para marcharse. En ese momento, Angélica volvió a llegar, con una expresión de disculpa en el rostro. Disculpe que le interrumpa de nuevo, señor Moretti, le espera otra visita, la señorita Megose. Edward dirigió instintivamente la mirada hacia la zona de recepción. Allí estaba una muchacha de cabello rubio, con un gorro con volantes. Su tez era pálida como la de un niño, y sus dedos delgados acariciaban distraídamente su abdomen ligeramente abultado mientras murmuraba algo en voz baja. Al percibir la mirada de Edward, la chica alzó la vista hacia él. Su expresión perdida y aturdida se transformó repentinamente en entusiasmo. Comillas, ¿eres tú? Ella miró fijamente a Edward, murmurando la pregunta como una sonámbula. En ese instante, Edward sintió como si se hubiera convertido en una rana atrapada en la mirada de una serpiente venenosa. El terror lo consumía, pero sus piernas se negaban a moverse. Comillas, ¿eres tú? Se acercó, y su voz se elevó ligeramente. Comillas, yo no, gritó Edward en su interior, pero su boca se negaba a pronunciar una sola palabra. Desesperación. Horror. Un escalofrío que le caló hasta los huesos. En ese momento, finalmente comprendió cómo se había sentido Klein en la historia original. Señor Edward, ¿qué le ocurre? Klein salió y le dio una palmadita en el hombro con expresión de desconcierto. El cuerpo de Edward tembló violentamente, sacándolo del trance. Inmediatamente se dio la vuelta y salió corriendo en dirección contraria. Yo me voy a casa. Tú, ten cuidado. Antes de que Klein pudiera reaccionar, Edward salió corriendo. Una vez que llegó a un lugar donde nadie podía verlo, se desvaneció con un suave crujido. Coma ese camino aleja de la salida. Klein murmuró confundido antes de volverse hacia Megose. Lo siento, señorita Megose, pero sigo sin tener ninguna pista sobre la Venus. Megose ni siquiera lo miró. Ella siguió mirando en la dirección en la que Edward había huido, y su expresión se perdió una vez más. Se fue. Ella acarició suavemente su vientre. De acuerdo, vámonos a casa. Murmurando para sí misma, se dio la vuelta y se marchó. Klein quedó completamente desconcertado. Comillas, ¿qué demonios acaba de pasar? Afueras de la ciudad de Tingen. Edward apareció repentinamente de la nada. Tropezó hacia adelante, a punto de caer al suelo. Comillas, eso me asustó muchísimo. Sacó apresuradamente la fórmula del suplicante secreto, la hizo pedazos, luego incineró los fragmentos hasta convertirlos en cenizas y los esparció al viento. Sin detenerse, se teletransportó varias veces en rápida sucesión, y solo se relajó una vez que llegó a su villa en el barrio de la Emperatriz. Comillas, eso estuvo demasiado cerca, casi estoy acabado. Se dejó caer en el sofá, agarró una tetera, abrió la tapa y se bebió el líquido de un trago. Sus pensamientos frenéticos se fueron calmando poco a poco.
Megose, el recipiente del descenso del verdadero creador, el primer enemigo de nivel jefe al que Klein se enfrentó en la novela original. Pero, ¿por qué me buscó a mí? Esto debe estar relacionado con el señor A. No, no debería tener tanto poder. Comillas, ¿podría ser que el dios maligno haya descubierto mi verdadera identidad? Edward contuvo la respiración. Como un forastero que se inmiscuye en este mundo, y con su actual debilidad, llevaba tiempo preparándose para la posibilidad de que los dioses de este mundo lo descubrieran. Pero ahora, ¿qué realmente había sucedido? Una abrumadora sensación de desesperación e impotencia se abatió sobre él. Por favor, que esto sea solo una manía mía de darle demasiadas vueltas a las cosas. Que Megose se haya sentido atraída hacia mí por otra cosa, como la serpiente de Mercurio. Se quedó paralizado por un instante. Espera, ¿y si la serpiente de Mercurio también ya sabe que soy un forastero? Una terrible revelación lo golpeó. Sentía como si hubiera estado corriendo desnudo a plena luz del día bajo la atenta mirada de seres poderosos. Rápidamente, se golpeó la frente varias veces, obligándose a dejar de darle tantas vueltas a las cosas. No tiene sentido darle vueltas a esto. Ahora mismo, mi prioridad es consumir la poción y convertirme en un Beyonder. Dicho esto, Edward no tuvo prisa. En cambio, primero salió a disfrutar de una comida suntuosa y luego durmió plácidamente para recuperar completamente sus energías. Durante el viaje, también visitó a Aunerey para memorizar cuidadosamente cada detalle de la elaboración de pociones. Cuando regresó a la villa, ya había anochecido. A través del ventanal, la media luna proyectaba su resplandor rojo sangre sobre el suelo. Incluso después de vivir allí durante casi una semana, la escena aún le provocaba inquietud. Como de costumbre, primero lanzó un encantamiento de expulsión y luego sacó la fórmula del camino del aprendiz. Secuencia 9, aprendiz. Ingredientes principales. 20 mililitros de sangre de cabra montesa gris ornacis. 30 gramos de cristal estelar. Ingredientes complementarios. 100 mililitros de agua purificada. 7 hojas de menta dorada. 4 gotas de cicuta venenosa. 7 gramos de polvo de hierba sangre de dragón. Edward sacó un caldero y añadió cuidadosamente los ingredientes en el orden correcto. El líquido en su interior comenzó a hervir gradualmente, liberando una niebla ilusoria que rápidamente llenó la habitación, envolviéndolo todo en una bruma difusa. Unos segundos después, la niebla se disipó. Dentro del caldero, solo quedaba un pequeño grumo de una mezcla burbujeante de color rosa violáceo, como una sola gota de agua sobre una hoja de loto, flotando cerca de las paredes del caldero sin llegar a tocarlas. Edward vertió con cuidado la gota en un vaso. A través de la superficie transparente, vio que el color rosa violáceo centelleaba tenuemente, como si innumerables estrellas estuvieran ocultas en su interior, emitiendo un sutil resplandor. Entonces, ¿esta es la poción del aprendiz? Comillas, vale, es hora de darme un buen masaje primero. Edward sacó una pequeña botella de Felix Felicis y dio un ligero sorbo. Al instante, una sensación de renovación recorrió su cuerpo. Comillas, muy bien, hagámoslo. Sin dudarlo, agarró la poción y se la bebió de un trago. Una sensación de frescor le recorrió la garganta hasta el estómago. Antes de que pudiera siquiera percibir el sabor. Todo su cuerpo se convulsionó violentamente. Su visión se nubló mientras todo a su alrededor se dividía en sombras rojas, amarillas y azules superpuestas. Una indescriptible y mística avalancha de información inundó su conciencia. Sentía como si su cuerpo hubiera sido lanzado sobre un trampolín y disparado hacia arriba. Al abrir los ojos a la fuerza, vio otra versión de sí mismo tendida en el sofá, convulsionando. ¿Experiencia extracorpórea? No, desapego del alma. A su alrededor flotaban radiantes corrientes de diferentes colores, cada una rebosante de vida y conocimiento insondable. Edward comprendió de repente. Siempre y cuando reintegrara su consciencia a su cuerpo, eso significaría una absorción exitosa de la poción, su ascenso oficial a aprendiz. Sin dudarlo, obligó a su mente a descender, fusionándose con su cuerpo. En el momento en que abrió los ojos de golpe. Comillas, éxito. Justo en ese momento, un rayo de luna carmesí se filtró por la ventana. En un instante, todo su mundo se tiñó de rojo sangre. Una cacofonía de susurros interminables surgió desde todas direcciones. Comillas, no me salves, no me salves, no me salves. Comillas, no me salves. Comillas, no me salves. Comillas, no me salves.
Las voces estridentes y penetrantes raspaban su mente, provocándole un tormento similar al de las uñas arrastrándose sobre una pizarra o el de las agujas de plata clavándose en sus uñas. Fue 10 veces peor que el dolor que había sentido al regresar al mundo de Harry Potter. Por una fracción de segundo. Sentía que el cerebro le iba a explotar. Comillas, estos son los susurros del señor Dor. Edward dejó escapar un grito de dolor y se cayó del sofá, retorciéndose de agonía. Su cabello y sus uñas comenzaron a crecer a una velocidad antinatural, dejando arañazos sangrientos en el suelo. Estoy perdiendo el control. Comillas, ¿por qué está pasando esto? El dolor se intensificó. Sentía como si todo su cuerpo estuviera hirviendo, a punto de convertirse en vapor, listo para ser expulsado no solo a través de sus 7 orificios, sino por cada poro de su piel. Comillas, no puedo permitir que esto termine así. Tiene que haber otra manera. De repente, un dolor punzante le recorrió el dorso de la mano. Al segundo siguiente, se encontró de pie bajo un cielo nocturno completamente oscuro. Delante de él. Una puerta vaga e ilusoria. Comillas, una puerta. Comillas, ¿es esta la misma puerta que me trajo a este mundo? No hay tiempo para pensar. Extendió la mano y la apoyó contra ella. Enseguida. Su mente se aclaró. El dolor insoportable, la locura y la desesperación se desvanecieron como una ilusión fantasmal. Ciudad de Tingen. Klein estaba inmerso en un hermoso sueño donde ganaba miles de libras esterlinas al día. De repente, una oración superpuesta y resonante resonó en sus oídos. Comillas, ¿quién diablos me está rezando a estas horas? Frustrado, Klein se incorporó, irritado por quienquiera que hubiera interrumpido bruscamente su sueño. Pero entonces, rápidamente se dio cuenta. Alguien estaba utilizando el formato de 3 fases para enviar una oración. Él escuchó atentamente. Era una voz masculina, ronca, que parecía reprimir un dolor inmenso. Comillas, ¿el ahorcado, o solcito? Sin dudarlo, se levantó de la cama, dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y entró en el grandioso y altísimo palacio. Una estrella palpitante de color rojo escarlata captó inmediatamente su atención. Comillas, ¿una persona nueva? Sentado a la antigua mesa de bronce desgastada por el tiempo, Klein vaciló brevemente antes de extender su mano izquierda, canalizando su espiritualidad para tocar la estrella roja ondulante. La escena cambió bruscamente. Él vio una habitación desordenada y destrozada. Y dentro de él, un hombre gimiendo de agonía. A juzgar por su estado, era evidente que estaba perdiendo el control. No solo le crecía el pelo rápidamente, sino que su piel también adquiría un tono blanco pálido, inquietante y antinatural. Entonces, el hombre se quedó completamente inmóvil de repente. Se giró ligeramente, lo que permitió a Klein ver su rostro con mayor claridad. Espera un segundo. Comillas, ¿no es este Edward, el tipo que vino a hacerse una adivinación hoy temprano? Entonces, había seguido el consejo de Klein, había tomado la poción. ¿Y perdió el control inmediatamente? La mente de Klein se quedó en blanco. Mierda. Comillas, esto significa que soy parcialmente responsable. PD, hemos llegado a 10 reseñas. Como prometimos, mañana tendrán un capítulo extra por cada 10 reseñas. Capítulo 19, el cuarto miembro. Klein se frotó la nariz con torpeza antes de desechar rápidamente esos pensamientos ridículos. Beber pociones conlleva inherentemente incertidumbre y peligro. Simplemente intuí que era más apto para ser aprendiz, nunca dije que no pudiera perder el control. Además, aunque quisiera ayudar, no tenía experiencia lidiando con este tipo de situaciones. Pero, está fuera de peligro ahora, o ha perdido completamente el control. ¿Debo intervenir? Klein dudó durante un largo instante antes de finalmente extender la mano hacia el halo ondulante que tenía delante. Al mismo tiempo, dejó que su espiritualidad fluyera libremente, estableciendo una conexión estable y misteriosa. Comillase, la última vez, cuando conecté con el sol pequeño, mi espiritualidad ya estaba al límite, pero esta vez, todavía no he sobrepasado mi límite. Comillas, pues qué suerte tienes. Edward, ya recuperado, intentó inmediatamente volver a empujar la puerta. Sin embargo, no se movía. En ese momento de incertidumbre, se dio cuenta de algo. Su secuencia no era lo suficientemente alta. Si ese es el caso, ¿cómo regreso? Regreso. Despierta. Intentó todos los métodos posibles que se le ocurrieron. Pero nada funcionó. Justo cuando el pánico estaba a punto de apoderarse de nosotros.
La oscuridad retrocedió repentinamente. Una extensión infinita de niebla gris la reemplazó, y Edward se encontró tendido en un suelo vacío, como un abismo. Aturdido, se puso de pie lentamente. Lo primero que notó fue la niebla gris blanquecina que se extendía hasta el infinito. Delante de él. Una mesa de bronce enorme, antigua y desgastada por el tiempo. Rodeándolo. Imponentes pilares de piedra que se elevan hacia el cielo. Un palacio grandioso y antiguo. ¿Comillas podría ser esto? Su mirada se clavó en la cabecera de la mesa de bronce. Allá. Una figura misteriosa y sombría, envuelta en una espesa niebla gris, lo observaba todo. El tonto. Solo perdí el control por un breve instante, porque Klein me trajo a la niebla gris. Su mente iba a 1000 por hora, pero rápidamente ideó una estrategia de respuesta. Tengo que actuar con naturalidad. Respiró hondo y preguntó cortésmente. ¿Comillas y tú eres? Klein apoyó la barbilla en la mano. Su rostro, oculto por el velo, no reveló emoción alguna mientras hablaba. Puedes llamarme señor tonto. ¿Comillas señor tonto? Klein activó su visión espiritual y descubrió que el estado de Edward era exactamente el mismo que cuando lo había visto durante el día, perfectamente sano. Sin embargo, sus emociones delataban su ansiedad y nerviosismo. Señor tonto, fue usted quien me salvó de perder el control. Ya se había estabilizado antes de que lo llamara aquí, pero... Klein asintió levemente. Se podría decir eso. Bien podríamos atribuirnos el mérito. Comillas muchísimas gracias, oh gran existencia, exclamó Edward. Comillase. Comillas estoy dispuesto a ofrecer mi carne y mi alma como muestra de mi más profunda gratitud. ¿Por qué siempre pasa esto? El párpado de Klein se contrajo. Primero, Solcito, y ahora él. No me interesan los cuerpos ni las almas de los mortales, respondió con un tono familiar. Prefiero las transacciones justas. Puedes obtener de mí lo que desees, pero el precio debe ser equivalente. Edward se quedó paralizado. Pero, no tengo nada. No. Tienes libras de oro. Por supuesto, el gran señor tonto jamás pediría algo tan mundano. En cambio, habló con calma. Me interesan especialmente los secretos ocultos a lo largo de la historia, por ejemplo, el diario de Roselle. Comillas el diario del emperador Roselle Gustavo. Los ojos de Edward se abrieron de par en par, sorprendido. Bajó aún más la cabeza. Como corresponde a una existencia grandiosa, incluso las notas del emperador Roselle, ilegibles para nadie durante siglos, deben ser perfectamente comprensibles para ti. Debes ser la encarnación de la sabiduría, un ser eterno e incomparable cuyo brillo eclipsa incluso al sol y la luna. Klein tosió con incomodidad. Vale, ya basta. Los halagos no significan nada para mí. Estimado señor Fall, dijo Edward respetuosamente, no tengo el diario del emperador Roselle. Sin embargo, he leído algunos libros antiguos que contienen conocimientos relacionados con el misticismo. Fue a través de ellos que me adentré por primera vez en el mundo de lo sobrenatural. Espera un segundo. Comillas, eso no es lo que dijiste cuando viniste a que te leyeran la mente. Además, a través de su visión espiritual, Klein podía percibir claramente. Edward estaba mintiendo. Esos libros recogen bastantes relatos del ascenso al poder del emperador Roselle. Edward hizo una pausa antes de continuar, sin embargo, solo hay una información relacionada con su diario, a lo largo de los años. Las principales iglesias parecen haber intentado extraer pistas sobre las cartas de la blasfemia que creó en sus últimos años. Comillas cartas de blasfemia. El señor Fall se enderezó ligeramente, mostrando un atisbo de interés. Parece que el emperador las creó basándose en el contenido de la pizarra de la blasfemia. Cada carta de la blasfemia contiene el recorrido completo de una secuencia. El corazón de Klein se estremeció. Entonces, si pudiera conseguir la carta del camino del vidente, tendría acceso al conjunto completo de fórmulas. Pero en apariencia, se mantuvo tranquilo y sereno. ¿Qué más? Edward se frotó la nuca con torpeza. Tendré que volver investigar un poco más, o mejor dicho, inventarme algo. Está bien. El tono del señor Fall se mantuvo pausado. Dudó internamente, ¿debía permitir que Edward se uniera al club de tarot y participara en las próximas reuniones semanales? Después de todo, no sabía nada sobre el carácter de Edward. ¿Y si resultara ser un problema? Pero por otra parte, ahora que lo pienso, en realidad tampoco sé mucho sobre el ahorcado, solo la justicia. El club del tarot aún estaba en sus inicios. Por ahora,
Podía permitirse el lujo de flexibilizar un poco los requisitos. Si algún miembro actual resultaba ser un problema, siempre podía expulsarlo más adelante. Al fin y al cabo, él controlaba quién podía ser convocado a las reuniones. Con ese pensamiento, Klein se sintió repentinamente a gusto. Organizaré una reunión aquí todos los lunes por la tarde. Para entonces, habrá otros como usted asistiendo a la reunión. Sonrió levemente. Puedo permitirte unirte, pero debes cumplir una regla. No debes revelar nada sobre mí a nadie, a menos que yo lo permita. Edward inclinó la cabeza inmediatamente. Seguiré al pie de la letra sus órdenes, señor tonto. Antes de eso, debes elegir tu nombre en clave. Klein señaló hacia la mesa de bronce, donde había aparecido una baraja de cartas del tarot. Elige una tarjeta como tu alias. El loco, la justicia, el ahorcado y el sol ya están ocupados. Edward se quedó mirando las 22 cartas, sintiéndose momentáneamente indeciso. Nunca antes había estudiado el tarot, no tengo ni idea de lo que representan estas cartas. Tras pensarlo un momento, se encogió de hombros. Olvídalo, que el destino decida. Dio la vuelta a 18 cartas boca abajo, las barajó al azar, cerró los ojos y escogió una a ciegas. Comillas bien, esto es todo. Klein, que observaba desde el otro lado de la mesa, esbozó una leve sonrisa. Este tipo definitivamente tiene problemas para tomar decisiones. Comillas, ¿no se supone que eso es un problema para los pobres? Comillas, es evidente que eres rico, ¿verdad? Edward volteó la carta elegida. La ilustración mostraba una estructura imponente que se derrumbaba de forma ominosa. La torre. En la baraja del tarot, la torre era una carta con un gran simbolismo. A menudo se la asociaba con el desastre, la destrucción y la calamidad. Una carta tristemente célebre por su mal presagio. Klein esperaba en silencio que permitirle unirse al club del tarot no resultara ser un error. Manteniendo su aire místico, Klein habló en tono solemne. Recuerda tu decisión, te acompañará el resto de tu vida. Al mismo tiempo. Levantó la mano y cortó la conexión. La luz carmesí se retiró rápidamente. Frente a él, la figura de Edward se disolvió en una sombra difusa, desvaneciéndose poco a poco. De vuelta en Backlund. Cuando el resplandor carmesí se desvaneció, Edward regresó a la villa. Una leve sensación de ardor se extendió por el dorso de su mano derecha. Instantes después, la luz escarlata giró en espiral hacia el interior, formando un extraño símbolo antes de desaparecer por completo en su piel. Edward dejó escapar un largo suspiro. Tenía pensado unirme al club de tarot en algún momento, pero se suponía que debía hacerlo después de preparar una historia de fondo adecuada. Ahora, debido a esa repentina pérdida de control, terminé incorporándome completamente desprevenido. Volvió a suspirar. La trama de Harry Potter se derrumbó incluso antes de empezar. Esperemos que la trama de El Señor de los Misterios no se descarrile de la misma manera. Capítulo 20, secuencia 9. Por encima de la niebla gris. Klein observó cómo el péndulo de cristal amarillo giraba en sentido contrario a las agujas del reloj y no le sorprendió el resultado. Así que, después de todo, ¿estaba mintiendo? Pero con este método de adivinación, mientras hubiera aunque sea una pizca de verdad oculta en todo lo que dijera, el resultado sería el mismo. Tras reflexionar un poco, escribió en el pergamino manifiesto. La inclusión de Edward en el club del tarot me perjudica. Repitió la frase en silencio 7 veces antes de observar la reacción del péndulo. El cristal comenzó a girar lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, ¿no es perjudicial? De hecho, incluso podría ser beneficioso. Reclinándose contra la silla de bronce, Klein dejó que una leve sonrisa apareciera en su rostro. Por ahora, con eso basta. Backlund. Edward estaba sentado, desplomado en el sofá, contemplando la luz carmesí de la luna que se filtraba por la ventana. Su mente estaba llena de dudas. No soy de la familia Abraham, esta noche ni siquiera es luna llena carmesí, así que ¿por qué pude oír los murmullos del señor Dor y casi perder el control? Comillas, ¿acaso el mundo del Señor de los Misterios ignora por completo la lógica? Y cuando llegue la próxima luna llena, volveré a oír esos susurros. Comillas, que era esa puerta en el cielo nocturno que me salvó de perder el control. Sacudió la cabeza enérgicamente, intentando ahuyentar esos pensamientos. Entonces, ¿ahora soy oficialmente un aprendiz de la secuencia 9? ¿Esa energía extra dentro de mí, es espiritualidad? En la novela original, el viejo Neil explicó una vez.
Todos los seres vivos tienen espiritualidad y poseen un cuerpo espiritual. Pero desde que Edward llegó a este mundo, nunca había sido capaz de percibir su propia espiritualidad. Quizás fue porque él no pertenecía originalmente a este lugar. Algo así como el chakra es exclusivo del mundo de Naruto. Edward se concentró atentamente en la nueva energía que sentía en su interior. Se siente casi idéntico a la magia. No, espera, la espiritualidad proviene de los restos de criaturas Beyonder en pociones, mientras que la magia no. Desde un punto de vista jerárquico, la espiritualidad debería ser superior a la magia. En el mundo de Harry Potter, el poder mágico de un mago provenía del despertar de su linaje y crecía gradualmente con la edad. Para la mayoría de los magos, su magia solo despertaría 3 veces en su vida. El primer despertar se produjo en la infancia, marcando su transformación de una persona común y corriente a un mago. El segundo despertar ocurrió alrededor de los 11 años, coincidiendo con su ingreso en Hogwarts. El tercer y último despertar tuvo lugar en la edad adulta, lo que resultó en un aumento significativo del poder mágico. Edward era extremadamente talentoso o excepcionalmente afortunado, ya que había experimentado 3 despertares a pesar de no haber alcanzado aún la edad adulta. Su magia era mucho más poderosa que la de muchos magos adultos. Pero debido a la brecha jerárquica entre mundos, los Beyonders del mundo del Señor de los Misterios tenían una gran resistencia a la magia. Esto hizo que Edward se sintiera extremadamente inseguro, razón por la cual consumió apresuradamente la poción para convertirse en un Beyonder. A continuación, necesito investigar cómo actuar correctamente como aprendiz y luego rápidamente. Un momento. De repente, se dio cuenta de algo. Esta sensación, ya habré digerido por completo la poción del aprendiz. Comillas, ¿cómo es eso posible? Tras un breve instante de sorpresa, un pensamiento afloró en su mente. Espera, ¿no existe algo llamado acción preventiva? Aprendiz, aprendiz. Oh. Edward había pasado 3 años en Hogwarts, y durante casi 2 de ellos, esencialmente había estado interpretando el papel de un aprendiz de mago. Si eso no cuenta como actuación, no sé qué lo hará. Pero entonces surgió una nueva pregunta. Todo eso sucedió antes de que tomara la poción. ¿Acaso cuenta? En cualquier caso, eran buenas noticias. Edward no le dio demasiada importancia y, en cambio, se centró en percibir los cambios que conllevaba convertirse en aprendiz. Un fragmento de conocimiento proveniente de la poción afloró en su mente. Como aprendiz de secuencia 9, había adquirido no una, sino 2 habilidades, rasgos, extraordinarias. 1. Apertura de puertas, la habilidad innata de un aprendiz, que le permite utilizar el mundo espiritual para atravesar paredes y puertas. 2. Torpeza, en tu torpeza, la divinidad no despertará, no te contaminarás, no perderás el control debido a la corrupción. Edward frunció el ceño. Comillas, ¿qué demonios es este aburrimiento? Esta mejora, que suena pasiva, podría haber sido inútil en otros contextos. Pero en el mundo del Señor de los Misterios. Era absolutamente demasiado potente. Comillas, esto significa que puedo enfrentarme directamente a Beyonders de secuencia alta, dioses e incluso deidades exteriores sin corromperme. Espera, ¿deidades exteriores, acaban de volver mis recuerdos borrados? Una repentina sensación de frío inundó su cerebro. Sus recuerdos previamente borrados sobre los dioses exteriores, los pilares, Amon y el aspirante a Jesús resurgieron. Todas las incertidumbres y dudas que había sentido debido a esas lagunas de memoria se resolvieron al instante. Maldita sea, ¿esta habilidad restauró deliberadamente mis recuerdos borrados solo para demostrar su valía? A Edward le llevó mucho tiempo asimilar por completo este nuevo conocimiento. Entonces surgió una pregunta aún más importante. Comillas, ¿de dónde demonios salió esta habilidad de torpeza que parece un truco? Fue una bendición de un dios. Imposible. Ni siquiera los dioses podrían hacer esto. ¿Fue beneficioso transmigrar? Tal vez. Pero la explicación más probable era que tenía algo que ver con esa puerta en el cielo. Más vale que esto no sea algún plan siniestro. Si lo es, mejor que todos dejen el libro ahora mismo. Edward exhaló profundamente. Un aprendiz con torpeza. ¿Es siquiera el mismo aprendiz? Iré paso a paso. Primero, necesito reunirme con Audrey y asegurarme de que nuestras historias coincidan, de lo contrario, podría cometer un error más adelante. En Pressborough, dentro de la lujosa finca familiar Hall. Comillas que, ¿casi perdiste el control al beber la poción? Comillas que, en ese momento crítico te encontraste con un ser misterioso llamado Señor Tonto.
Comillas que, ¿tú también te uniste al club del tarot? Audrey recibió 3 descargas eléctricas consecutivas. Ella miró fijamente a Edward con sus grandes ojos verde esmeralda. Comillas, nos separamos hace menos de un día y ya has pasado por todo eso. Edward se encogió de hombros con indiferencia. Prácticamente. Audrey dudó, debatiendo si debía revelar que también era miembro del club del tarot. Antes de que ella pudiera decidirse, Edward habló de repente primero. Espera, acabas de decir también se unió, ¿qué quieres decir con también? Oh. Un silencio atónito se apoderó de Audrey. Unos minutos después, terminó de relatar su experiencia al unirse al club de tarot. Edward extendió la mano de inmediato con una sonrisa. Ah, eso significa que a partir de ahora seremos colegas. Ella, distraídamente, le estrechó la mano con poca convicción antes de adoptar un tono más serio. Ahora que te has convertido en un Beyonder, hay algunos conocimientos fundamentales, pero increíblemente importantes, que debes comprender. Tomó un pincel y rápidamente garabateó 2 palabras, digestión y actuación, en su tablero de dibujo, adoptando el aire autoritario de una maestra. Por un instante, Edward sintió como si hubiera entrado en una aula titulada Lección de la señorita Justice sobre Beyonders 101. Lindo. La clave de las pociones no reside en el dominio, sino en la digestión, no en la explotación, sino en la acción. Y los nombres de las pociones no son meras representaciones simbólicas de su esencia, sirven como imágenes tangibles y, lo que es más importante, actúan como la clave para la digestión. Cada poción se elabora con diferentes materiales extraordinarios, y estos materiales portan intrínsecamente los vestigios espirituales de sus respectivas criaturas. Imagina estos vestigios como una fortaleza. Si quieres infiltrarte, conquistarla y desmantelarla, debes encontrar un punto débil, una llave. Los nombres de las pociones ofrecen pistas al respecto. Al actuar de acuerdo con el nombre, armonizas tu cuerpo, mente y espíritu, disfrazándote de infiltrado, engañando a los guardianes y entrando sin resistencia. Así pues, a partir de este momento, debes establecer los principios rectores para actuar como aprendiz. Esto te llevará gradualmente a asimilar por completo tu poción. Pero hay algo crucial que debes recordar, solo estás actuando. Audrey se ajustó las gafas inexistentes que llevaba en la nariz. Edward, sentado en un pequeño taburete, alzó la mano. Profesora Audrey, mi poción de aprendiz ya se ha digerido. ¿Cómo? Se quedó estupefacta. El libro de texto nunca mencionaba una situación como esta. Quizás sea porque he pasado los últimos años desempeñando el papel de aprendiz de mago. Audrey comprendió de repente. Comillas, así que completaste el proceso de actuación de forma preventiva. Sacó una pequeña libreta. Debería anotarlo. Audrey, hay algo más sobre mi secuencia que necesito contarte. Edward no veía razón alguna para ocultarle la existencia de la torpeza. Cuando me convertí en aprendiz, ocurrió una especie de anomalía, algo que no comprendo del todo. Además de adquirir la extraordinaria habilidad, apertura de puertas, también recibí un rasgo adicional de Beyonder llamado, torpeza, no puedo ser corrompido, ni perderé el control debido a la corrupción. Audrey se giró para mirarlo, con una expresión de incredulidad. Disculpe, ¿le he oído bien? ¿Podría repetirlo? Se repitió. ¿Estás segura? Su mirada se agudizó. Es decir, ¿estás absolutamente segura de que esta torpeza es real y no un engaño de un dios maligno? Ahora que lo dices así, empiezo a sentirme un poco inseguro. Intercambiaron miradas de desconcierto. De repente, los ojos de Audrey se iluminaron. Comillas, mañana es la reunión del tarot. Puedes pedirle al señor loco que te lo confirme. Bien. Edward vaciló. El señor tonto probablemente no pueda responder a esta pregunta. Comillas, claro. Audrey se acercó a su armario y abrió las puertas. Comillas, miren mi último proyecto. Apartó la ropa que tenía colgada, dejando al descubierto un espacio interior tan grande como la propia habitación. Comillas, ¿cuándo aprendiste el encanto de extensión? Solo quería intentarlo, Bueno, funcionó al primer intento. Levantó ligeramente la barbilla, esperando elogios. Comillas, tu talento para la magia podría rivalizar con el del profesor Dumbledore. Comillas, jeje. Desafortunadamente, todavía no logro descifrar el truco de la transformación. Apuntó con su varita a un bolígrafo sobre el escritorio. El bolígrafo se retorció y se transformó en un cuchillo, pero en cuestión de segundos volvió a su forma original. Ahora mismo, apenas puedo realizar transformaciones entre objetos inanimados. En cuanto a transformar entre seres vivos y objetos inanimados, estoy completamente bloqueado.
En el mundo de Harry Potter, la magia funcionaba como un sistema de yo creo, luego existe, la lógica no importaba, solo la convicción. Bueno, la magia es misteriosa así. Edward miró el reloj de la pared y luego se puso de pie. Se está haciendo tarde. Debería regresar. Audrey levantó ligeramente el dobladillo de su vestido e hizo una reverencia. Buenas noches, Edward. Al día siguiente, Ciudad de Tingen, Club de Adivinación. Mientras Klein saboreaba su café Feina Potter Highland, observó cómo se marchaba el último cliente de la mañana. Estirándose, murmuró, es hora de volver y prepararme para la reunión de tarot de la tarde. Se puso el abrigo, se colocó un sombrero de copa de media seda, cogió su bastón y estaba a punto de salir cuando vio a Angélica corriendo hacia él. Señor Moretti, señorita Cristina, comillas. Antes de que pudiera terminar, Cristina la apartó y entró en la sala de adivinación, con el rostro lleno de ansiedad. Señor Moretti, mi sobrina, Megose, está desaparecida. En algún otro lugar. En una habitación con poca luz, una pluma de ave garabateaba rápidamente sobre un cuaderno. El niño que Megose lleva en su vientre se acerca a la madurez, a un momento crucial. Pronto recibirá una inexplicable llamada que la conducirá a la compañía de seguridad Blackthorn. Varias líneas estaban tachadas. Pero justo en ese momento, el niño que llevaba dentro recibió de repente una orden, una que obligó a Megose a abandonar Ciudad Tingen. Ince Zandwill intentó alterar sus pensamientos, pero ¿cómo podría un simple artefacto sellado de grado 0 distorsionar la voluntad de un dios? Megose ha desaparecido, el plan de Ince Zandwill se ha derrumbado y, como consecuencia, tendrá que pagar. Una mano pálida agarró de repente la pluma, tachando las palabras tendrá que pagar. Luego, apretando el agarre, continuó escribiendo. El cuerpo de Megose, debilitado por el excesivo consumo de energía del feto, sucumbió al agotamiento. Se desplomó al borde del camino, esto es comprensible. Un transeúnte bondadoso, al reconocerla, decidió llevarla de vuelta a Tingen. Pero esto está lejos de haber terminado. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.